Madre mía, el salseo que nos llega de Turquía. Parece que Hande Erçel y Kerem Bürsin no se dan tregua. Han vuelto a saltar chispas y esta vez parece que Hande está lanzando la primera piedra fuerte. Olvídense de lo que creíamos saber, porque la razón detrás de este supuesto ataque de Hande es mucho más jugosa de lo que imaginábamos. ¿Qué está pasando realmente entre ellos? Muchos pensaban que después de lo suyo todo estaba más o menos en paz, o al menos que se llevaban bien. Error. Las redes sociales están que arden con este tema y parece que hay una guerra fría, pero ahora se ha vuelto caliente. Lo que yo creo que está pasando es que Hande ha tenido suficiente. Ya saben cómo son estas cosas, uno aguanta, y de repente ¡boom! Explota. Y ahora, parece que Kerem se ha llevado la peor parte. Se habla de que Hande ha lanzado un ataque directo a Kerem, pero no un ataque cualquiera, sino uno que va directo a su punto débil. ¿Y cuál es ese punto débil? Pues dicen las malas lenguas que está relacionado con su carrera y con proyectos que Kerem tenía entre manos. Para ser honestos, esto huele a venganza, ¿no creen? Quizás Kerem hizo algo que a Hande no le sentó nada bien en el pasado, y ahora ella está devolviendo el golpe. No me extrañaría nada. Las rupturas en el mundo del espectáculo nunca son tan sencillas como parecen. Siempre hay segundas intenciones, agendas ocultas y, sobre todo, mucho ego de por medio. Hay rumores fuertes de que Hande está utilizando su poder y su influencia para bloquear ciertos proyectos de Kerem. Imagínense. Si esto es cierto, es una jugada maestra, pero también muy dura. Hansa siempre ha sido muy lista, y si está buscando dañar a Kerem, lo está haciendo de la manera más efectiva, afectando su trabajo. Y aquí viene lo bueno, ¿por qué haría Hande algo así? Pues parece que la razón oculta no es solo personal, sino que también tiene que ver con cómo Kerem la ha tratado públicamente después de su separación. Se dice que él ha estado hablando mal de ella, o quizás no la ha defendido cuando debía. Y Hande, que es una mujer de armas tomar, ha decidido que ya es hora de ponerle las cartas sobre la mesa, y de la manera más contundente. Yo sospecho que Kerem pensaba que podía salirse con la suya, seguir adelante y que Hande se quedaría callada. Pues se equivocó de lleno. Hande Erçel ha demostrado que no es de las que se quedan en silencio cuando la tratan mal. Y esta supuesta guerra, que para muchos era solo un rumor más, ahora parece tener una base muy sólida. ¿Será que Kerem ahora se arrepiente de haberla subestimado? Es muy probable. A veces cuando alguien te trata mal, la mejor respuesta no es una discusión, sino demostrar tu propio poder y éxito. Y si Hande está haciendo eso, bloqueando proyectos y demostrando que ella es la que manda en su territorio, pues chapeau. Esto me hace pensar en cuántas veces vemos a las parejas de famosos rompiendo y pensamos que es el fin, pero en realidad es solo el principio de una nueva batalla. Y en este caso, la batalla parece ser por el control y por la reputación. Hande está luchando por la suya, y al mismo tiempo parece estar intentando darle una lección a Kerem. Muchos dicen que esto es solo una estrategia de marketing para mantenerlos en boca de todos, pero yo no lo veo así. Siento que hay algo más profundo, algo personal y dolido detrás de todo esto. Las miradas que se lanzaban en las alfombras rojas, las entrevistas, todo eso se nota cuando las cosas no están bien. Así que, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que Hande está realmente contraatacando a Kerem Bürsin por algo que él le hizo? ¿O creen que todo esto es una invención para generar más salseo? Cuéntenme en los comentarios.